Estamos listos ya a las 8:45 para conducir dos entrevistas en esta jornada. La primera, me acompaña Paola Hurtado. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paola. La primera tiene que ver con la actualidad nacional. Vamos a conversar con Sandra Torres, quien es la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, respecto del panorama político que se vive en este momento en nuestro país. Bienvenida, señora Torres. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Juan Luis y Paola. Muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo pues un mensaje a la población que nos está viendo en estos momentos, una bendición muy especial por Guatemala, y a Canal Antigua también un agradecimiento por este espacio, y sobre todo pues estamos muy preocupados por la polarización que se está viviendo actualmente en el país. La tragedia en Totonicapán creo que nos ha dejado mucho pesar, sobre todo en mi persona, ¿verdad? Desde la Unidad Nacional de la Esperanza estamos consternados de ver lo que está sucediendo. Nos solidarizamos con los huérfanos, con las familias enlutadas, con el pueblo de Totonicapán. Lo que le pasó al presidente Otto Pérez, a este gobierno, pues realmente es lamentable y lo calificamos como una tragedia. Imagínense el país ahora en las primeras planas de los medios internacionales, cuestionando los derechos humanos, que eran avances que habíamos logrado, pero que hoy como que estamos retrocediendo, ¿verdad? Entonces eso... Sobre ese mensaje que usted dice, ayer vimos publicado un comunicado de la UNE en el que toman ustedes distancia del gobierno, pero también del principal partido de oposición. Incluso critican que hay sectores que se están beneficiando de esta crisis. Pero también para ustedes es la posición más cómoda, tomar distancia de ambos y criticarlos, porque en ninguno de los dos casos ustedes podrían tomar partido. Bueno, nosotros realmente marcamos la diferencia, ¿verdad? Ya que el pueblo sea el que juzgue, porque en realidad somos oposición responsable, somos una oposición constructiva, estamos llamando a la cordura y a la paz. Creo que si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Le va mal al país, le va mal a Guatemala, y lo que estamos buscando es ese equilibrio y llamando a la paz social. Por supuesto que también nos unimos al reclamo de justicia que las personas afectadas están pidiendo, sobre todo el pueblo de Totonicapán, y yo creo que en ese sentido tenemos que marcar una diferencia, ya buscando la unidad del país. Porque Guatemala lo necesita. Usted usó el término lo que le pasó al gobierno. ¿Cómo ven ustedes lo que ocurrió en el kilómetro 170 en la cumbre de Alaska? Bueno, me refería a esa tragedia, ¿verdad? Específicamente. ¿Tienen algo que criticarle al gobierno al respecto del manejo de ese incidente? Por supuesto, yo creo que pienso que no manejaron bien la crisis, expusieron los ministros al mismo presidente. El sistema de diálogo pudimos verificar que no funciona. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno debe tener actores con más capacidad para manejar el tema, y de veras los ministros pudieron haber manejado sin exponer al presidente, porque al final los ministros son sustituibles, pero el presidente no. Entonces en ese sentido creo que el gobierno manejó mal la crisis. Hubiera habido, porque habían iniciado un diálogo, tengo entendido, desde el mes de junio. Que no fructificó. Que no fructificó. Entonces, también el exceso del ejército en el tema, en el lugar. ¿O uso? ¿Qué es lo que las dos cosas, ustedes? La presencia, el exceso de la presencia y el uso de la fuerza. Pero supongamos que usted hubiera estado en el gobierno y hubiera tenido ese mismo bloqueo. ¿Hubiera utilizado elementos militares para apoyar? No era necesario porque había presencia de la policía. Yo creo que en ese sentido era bien importante que la policía tratara el tema como se había hecho, como se ha hecho siempre. En realidad la presencia del ejército vino a polarizar más la situación y obviamente la reacción de la gente pues bien fue más o menos en defensa, ¿no? ¿Y usted cómo ve los bloqueos? Pues mire, yo creo que el derecho a la locomoción y el derecho no debe de reñir con el derecho a la expresión. En ese sentido hay que buscar consensos, abrirse al diálogo, que es lo que debería de buscarse en estos momentos, para no polarizar al país, que es lo que está pasando en estos momentos. Usted en ese comunicado, ustedes como UNE, criticaban y pedían que se derogara el famoso acuerdo 40-2000.
Ese data de hace más de 10 años. ¿Por qué ustedes no lo derogaron en los 4 años de gobierno? Porque si creen que no tuvimos una situación tan polarizante como esta. Y además hay que ver el presente, hay que ver el futuro. El día de mañana la bancada de la UNE va a proponer derogar este acuerdo, porque realmente creemos que no es necesaria el uso de la fuerza y la presencia militar en disolver manifestaciones. Usted ha visto que los manifestantes también han utilizado violencia en contra de fuerza pública, por ejemplo, lanzando piedras o utilizando palos. ¿Cómo reacciona usted frente a esta violencia? Mire, es una población indefensa realmente. Yo creo que por eso yo insisto en que busquemos el diálogo, en que se debe buscar el diálogo y profundizar en el diálogo. Ahora, el otro tema con Totonicapán también es que ese solo estamos viendo sobre el árbol, no estamos viendo el bosque. En realidad hay que profundizar en los temas, profundizar en qué país queremos y cuál es el que queremos construir. Cuando tuvieron una crisis que se le podría comparar, por ejemplo, los desalojos en el Polo Chic, ¿qué tipo de diálogo hicieron ustedes y qué crítica sería usted en ese momento? Bueno, yo creo que en el momento tuvo su tratamiento, pero nosotros regresamos nuevamente al tema actual, ¿ya? Y el tema actual es el exceso de fuerza y la presencia del ejército no era necesaria. Si se hubiera agotado el diálogo, si hubiera buscado más consenso, creo que se hubiera evitado esta tragedia. Nosotros la calificamos como tragedia, no como incidente realmente, porque el derecho a la vida humana es superior a cualquier derecho. En el desalojo del Polo Chic se produjo la muerte de un campesino. ¿Cómo explica usted esa muerte o cómo se le explicó a sí misma en aquel momento? Bueno, nosotros en aquel momento pues se le dio su tratamiento, el ministro Menocal pues le dio el tratamiento adecuado. Fue la policía, estamos hablando de la fuerza del ejército, la policía también está involucrada, pero el exceso del uso de la fuerza militar fue lo que provocó esta tan gran tragedia en Totonicapán. Señora Torres, usted vio seguramente el día de ayer a los manifestantes o a un grupo de manifestantes, que por cierto el ministro de Gobernación cree que son infiltrados en la manifestación del 20 de octubre, que atacaron directamente patrimonio nacional en el antiguo Palacio de la Policía. ¿Cómo reacciona usted frente a un incidente de este tipo? Bueno, es lamentable ese tipo de incidentes y de hechos. Realmente llama la atención que se esté realmente atacando y usando este tipo de estrategias para llamar la atención y quizás hasta politizando el tema, lo cual nosotros rechazamos enfáticamente. Y por eso nuestra posición en el comunicado es una posición responsable, una oposición de construcción, llamando al diálogo, llamando a la cordura, llamando a la paz, que es lo que debe prevalecer en estos momentos. Nosotros como políticos debemos de ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos. ¿Le sorprende a usted que la fuerza pública ayer no haya perseguido a quienes destruyeron patrimonio público, a quienes causaron destrozos en patrimonio público? Yo creo que ellos fueron muy cautos, ¿verdad? Y ahora realmente... ¿Usted comparte esa cautela? Pues hasta cierto punto sí, ¿verdad? Yo creo que pudo haber sido una provocación realmente para ver cómo iban a reaccionar. Yo creo que en este sentido hay que aprender de los errores. Y en ese sentido también quisiera yo decirles que en el tema de Polo Chic es un aprendizaje también, errores que no se deben volver a cometer. Y en este plano, en este enfoque, el ministro de Gobernación y el mismo gobierno ya aprendió del error que cometió en Totonicapán. Y por eso creo que la actitud y la reacción de ellos fue de cautela. ¿Es suficiente la policía que tiene el país para enfrentar conflictos? No es suficiente ni siquiera para toda la seguridad, ¿no? Estamos hablando de 25,000 agentes y realmente la cantidad que se necesita es alrededor de 75,000 a 80,000 agentes policíacos en todo el país. Hay municipios que tienen presencia de seis elementos, lo cual no es suficiente, pero también eso conlleva un proceso de capacitación y de entrenamiento que no se puede lograr en poco tiempo.